enriqueciendo la cultura popular. Algunos fueron hechos reales que al paso del tiempo se volvieron mágicos y hechos que al paso del tiempo se transformaron en leyenda urbana. Para esta narrativa tengo el gusto y el agrado de presentar a todos ustedes a la maestra María Isabel García López, maestra en arqueología, habla 4 idiomas, español, inglés, francés y algo de japonés. Tiene su credencial de guía de turistas, es guía de turistas certificada. Ha sido guía dentro del Museo Nacional de Antropología e Historia en exposiciones temporales como Teotihuacán, Ciudad de los Dioses, Isis y la Serpiente Emplumada, entre muchas otras. El currículum de la maestra, créanme, es muy largo. Es profesora de la UNITEC en Historia de México, catedrática de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y conferencista de Protección Civil, Historia y Cultura. Y me honro en presentarles a ustedes y dejarla a ella darle el paso y cederle la palabra para que nos lleve a hacer este tour mágico de leyendas y fantasmas en la Ciudad de México. Mi querida Isabel, mi querida antropóloga, bienvenida, muchas gracias. Le cedo la palabra, un gusto. Muchas gracias, muy buenas tardes. Un placer conocerlos a todos. Gracias por la invitación, gracias por la presentación. Pero bueno, sí somos un poquito inquietas en los temas de divulgación del patrimonio y demás. Entonces, bueno, pues sin más preámbulos vamos a empezar con nuestro recorrido de leyendas y fantasmas de la Ciudad de México. Finalmente, nuestra bellísima ciudad y particularmente el centro histórico, pues está cubierto de muchas historias cotidianas que con el paso del tiempo empiezan a subir un poquito de esta realidad. Y entonces, bueno, pues vamos a imaginarnos que es más nochecito, que estamos más o menos como la fotografía que tenemos aquí en pantalla, que ya empieza a caernos la noche, que todos los vendedores ambulantes han silenciado su actividad y empezamos a conocer un centro totalmente diferente en donde podemos acercarnos un poquito a los hechos y sucesos que han pasado en sus diferentes calles y momentos. Entonces, pues bueno, vamos a... ¿Me quiere? Déjenme ver si me deja de este lado. Sí. Entonces, vamos a empezar con un personaje que es de todos conocido, de muchos admirado, algunos otros ya no lo admiran tanto, digo, finalmente así son los personajes de la historia y sobre todo los que han pintado los colores de nuestra bandera y que nos han dado identidad y mucho más. Y Benito Juárez, bueno, pues es un personaje muy representativo de muchas de las acciones que nos representan hoy en día, ¿no? Obviamente es un orgullo de la nación, que además viene de extracción muy humilde, de extracción indígena zapoteca. Y como sabemos, bueno, pues empieza siendo un pequeño pastorcito que con el paso del tiempo y con los patrocinios necesarios que él supo bien aprovechar en su vida, pues se convierte en abogado y de ahí hasta convertirse en el jefe de la nación. Pero vamos a remontarnos a los últimos días de vida de este personaje. Como bien sabemos, pues bueno, estuvo muchos años casado con doña Margarita Maza de Juárez, que fue su compañera durante probablemente 20 años, poco más. Él le llevaba 20 años más o menos de diferencia, lo cual en la época pues era una diferencia bastante común. Tuvieron muchísimos hijos, no todos le sobrevivieron, era también un tema de la época el que la mortandad infantil fuera extremadamente alta, y bueno, con los devenires del señor, pues más, ¿no? Con todo el momento histórico que le tocó vivir, de sube el poder, baja el poder, lleva el poder, trae el poder, y que bueno, a veces hay que proteger a la familia y para poderla hacer hay que exiliarla, que fue el caso de doña Margarita y sus hijos, y ahí pierden a varios, sobre todo de los varones. Pues vamos a tener momentos que los hacen una pareja entrañable, con todos los bemoles que pueda tener una hermosísima pareja. Y justamente nos vamos a unos cuantos días antes de que justamente don Benito Juárez fallezca. Ya para ese momento ya ha fallecido doña Margarita, y él con sus hijas y su hijo van a visitarla al panteón, ¿no? Al panteón de San Fernando, que también lo tenemos muy cerquita del centro, ahí
en la zona de la avenida San Cosme, y cuya tumba más grande o más ostentosa, pudiéramos decir, a nivel de visibilidad, pues es justamente la del Benemérito de las Américas, ¿no? Que es la de don Benito Juárez, y obviamente la de su esposa, porque están juntos al momento que él fallece, los ponen juntos, y él estaba justamente ahí llevándole flores y todo lo que hacemos normalmente cuando vamos a visitar a alguien muy querido al panteón, y empezó a recordar una anécdota de lo que le había pasado a él justamente en esos momentos. Si le cambiamos a la siguiente porque no tengo acceso, voy a ser con la computadora ya. Entonces, pues él estaba recordando a su esposa, a su querida doña Margarita, ¿no? Esta mujer recia que justamente le permitió llegar a donde él pudo llegar con todo el apoyo y todo el soporte de esta señora maravillosa. Y bueno, estaba él en el panteón. Obviamente cuando él está en el panteón todavía no tenemos este hermosísimo mausoleo. Era una tumba un poquito más sencilla. Pero bueno, aquí ya yacen los dos y esta maravillosa tumba es una alegoría de algo que él admiró mucho. Él era muy admirador, junto con doña Margarita, de los grandes pintores, sobre todo del Renacimiento y de muchísimas cosas de la cultura, especialmente europea. París era una fascinación para él. Y bueno, aquí podemos observar que nos recuerda a una escultura también muy famosa que se encuentra en Italia, que es esta escultura de la Piedad, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, en una alegoría, haciéndole un poquito como el homenaje a Benito Juárez en honor a Miguel Ángel, en el cual le hacen esta idea de estar yaciendo en las piernas de doña Margarita o de la Virgen María, ¿no? También se vale. Pues bueno, entrega él el cuerpo. Y vamos a ver una de las primeras obras que se hacen con la máscara mortuoria que se le hacía en ese momento a los personajes o que tenían dinero o que había posibilidades y que eran personajes famosos para poder tener una representación real del rostro. Pero bueno, él estaba aquí, estaba platicando con sus hijas de un momento muy particular en el que él tenía una reunión importante con jefes de Estado. Y yo creo que todos hemos oído hablar de ese mito o de digamos, de esas sabias palabras cuando estamos ante situaciones complicadas y nos dicen, bueno, ¿y tú qué opinas? Y nosotros normalmente decimos, pues a mí me hace lo que el viento a Juárez. Bueno, ¿de dónde viene esta frase que tanto utilizamos a veces? Si nosotros recordamos las imágenes de Juárez, pues siempre lo vemos muy peinadito, muy alisadito. En los años 70, 80 hubiéramos podido decir que era el de la gorrita. No sé si alguien recuerde un comercial en atención a un producto justamente para caballeros para pegar el cabello, porque eso no era fijarles el cabello. Y entonces, bueno, pues él siempre andaba bien peinadito. Pero justamente él tenía un secreto. Si le cambiamos al siguiente, él tenía un secreto para poder mantener su cabello en esa posición, porque él tenía un pequeño detalle. Justamente, como muchas personas de cabello lacio y muy recio, muy grueso, él tenía un pequeño gallito. Es de que esta escultura que está espantosa, pero nos sirve bastante bien para poder definirlo. Estas son estas esculturas que parecen más bien como reproducción de tiras cómicas en alusión a héroes de la independencia y de la revolución que se colocaron desde hace 2 años en algunos puntos del país. Pues aquí nos muestra justamente ese gallito que tenía Benito Juárez en la parte de atrás, que parecía, muchos le decíamos el gallito de alfalfa. Ese doña Margarita tenía la habilidad y la destreza para podérselo aplacar todas las mañanas. Y entonces, bueno, él estaba atándose la corbata, buscando, porque estaba muy nervioso, entonces ni ataba la corbata, ni se terminaba de peinar. Y entonces, pues le llamó a la esposa y doña Margarita nomás lo estaba viendo de lejos, ¿no? Como normalmente hacemos muchas cuando tenemos ahí al señor batallando, pero sabemos guardar nuestra prudente distancia. Y viéndolo batallar, ella nada más cuando vio que él volteó pidiéndole ayuda, le dijo, espérame un ratito, fue, trajo el limoncito, que es el remedio que yo creo que todos en algún momento de la vida hemos utilizado para aplacar
el pelo necio que a veces se nos pone. Y entonces, bueno, ya muy bella, le aplana el cabello a don Benito. Y entonces le dice, ay, Benito, eres un inútil, verdaderamente eres un inútil. Pero se lo dice ya riendo, ya saben, como a veces hay complicidad en las parejas. Y bueno, al poco tiempo de este suceso, doña Margarita murió. Parece ser que es una de las primeras mujeres registradas de cáncer de mama que muere muy joven, muere a los 46 años. Y entonces, bueno, Benito recordaba en ese momento que efectivamente él se sentía tremendamente inútil sin su Margarita. Y en ese momento de añoranza que él está con las hijas, sobre todo, él siente un espantoso dolor en el pecho y bueno, es momento de llevarlo, de regresarlo a Palacio Nacional. Estaban muy cerca, en realidad el Panteón de San Fernando ha de estar más o menos como a 1,5 kilómetros. Regresan al palacio, a la casa presidencial, se mandan traer a los médicos de la época, todos médicos muy renombrados, lo revisan y le dicen que no hay nada, absolutamente nada que poder hacer. Él estaba en lo que hoy le llamamos un proceso de infarto. Si cambiamos a la siguiente diapositiva, por favor. Que en ese momento se le consideraba una angina de pecho. Aquí vemos a sus hijos, a los hijos que le sobrevivieron y que los acompañaron muy de cerca, 3 de sus hijas y su hijo Benito, que fue el que se encargó de traer justamente a los médicos y de andar con todas las corretizas para todo lo que se le vendría posteriormente. La que sigue. Y entonces, bueno, él empieza a sufrir este problema que hoy en día es un problema muy común, desgraciadamente es un problema muy, muy común, la famosa angina de pecho, que es justamente cuando se cierra de manera violenta una de las arterias próximas al corazón. Eso genera un dolor muy profundo, hoy le llamamos infarto agudo del miocardio, ¿no? En su variante más popular. Y bueno, este dolor nos puede permitir, sobre todo a la edad que tenía don Benito, que era mayor de 60, pues no necesariamente morir de manera inmediata, como le pasaría hoy a muchos jóvenes, sino que le da un tiempo en el que puede estar auscultado, lo pueden visitar e incluso le van a hacer algunas recomendaciones, sobre todo a las hijas. Aquí ya entran las hijas en el papel, la que sigue, por favor. Y entonces, bueno, los médicos le dicen, pues tenemos una última oportunidad. Entonces, la pregunta típica es, ¿tienen ustedes una olla de peltre? No, pues sí, sí tengo una olla de peltre. ¿Está grande? No, pues está grande. Bueno, llénela de agua y póngala a hervir. Y entonces, bueno, ya que está hirviendo, ya le avisan al médico y le dicen, bueno, ¿y ahora qué hago con la olla? Y dice, no se preocupe, póngaselo en el pecho a don Benito. Imagínense el dolor que sintió don Benito Juárez. Obviamente, seguramente se reanimó. No dudaría yo que se haya reanimado tantito con la quemada, pero obviamente no fue suficiente. Y entonces la segunda parte del tratamiento era echarle el agua hirviendo en el pecho a don Benito. Con o sin ropa, eso fue una quemadura espantosísima y entonces se nos murió don Benito. Y entonces, bueno, ya fueron, los funerales se realizaron ahí en el Panteón de San Fernando y finalmente ya se dejan ahí sus restos, es venerado por varios días, se hacen todas las ceremonias, el funeral y demás, le construyen su mausoleo. Y bueno, esa es la historia de la leyenda romántica de don Benito Juárez. Digamos que fue la historia oficial hasta el año 2000, más o menos. O sea, permítanme tantito. Entonces, ¿por qué hasta el año 2000? Porque afortunadamente con el bicentenario de la independencia vamos a tener la fortuna de que la historiografía nos permite platicar algunos otros aspectos mucho más importantes. Permítanme tantito. ¡Hey! La ventaja de estar en vivo y a todo color y estar en casa es que a veces tenemos vecinos que necesitamos acallar un poco. Pero bueno, regresando a nuestra historia. Entonces, en ese momento se permite, ya se da una libertad un poquito más de poder platicar otros aspectos y sobre todo ya no necesitamos esta parte de ensalzar solamente la parte heroica de los personajes,
Y nos empezamos a enterar de otro tipo de circunstancias muy, muy interesantes. Y es cuando empieza a tomar fuerza esta historia o la leyenda del envenenamiento de don Benito Juárez. Ahora, ¿por qué es que se podría dar este segundo desenlace de la historia? Bueno, si le cambiamos a la siguiente, por favor. ¿Por qué es que se puede dar un desenlace? Aquí tenemos que remontarnos un poquito primero a las características de cómo es que don Benito Juárez empieza a llegar al poder y qué es lo que pasa en algunos momentos previos a que él sea presidente de la nación. Hay que recordar que él, cuando empieza también sus inicios dentro de la política y dentro de la parte de la abogacía, él se convierte en masón o se integra a la logia masónica. Iba a ser uno de los masones más importantes, logra tener el grado 33. La Cámara del Congreso que tenemos en Palacio Nacional tiene los símbolos de la masonería porque es un elemento presente en los cuerpos de poder hasta el día de hoy a nivel mundial. Él va a ser el fundador de la logia mexicana, de la logia masónica mexicana, que tiene tanto logia femenina como logia masculina. Y bueno, un poquito antes, cuando él está con todo este proceso de las leyes de reforma y demás, también estamos firmando varias cosas, varios tratados. Y entre las muchas cosas que están pasando dentro del gobierno de la nación y donde tenemos estos cambios políticos, pues es que los conservadores le piden a Europa un rey para que nos gobierne, porque todavía no teníamos esta certeza, esta seguridad de decir sí podemos gobernarnos solitos y podemos elegir bien a un mexicano que tenga como el temple. Acuérdense que siempre hemos estado divididos entre los liberales y los conservadores. Y entonces, bueno, los conservadores, con algunos engaños en el gobierno de Austria, logran engatusarlos y Leopoldo en ese entonces dice, bueno, ¿a quién puedo mandar? ¿A quién puedo mandar? Y entonces voltea a ver a la familia y se recuerda al hermano incómodo que era Maximiliano. Y entonces le dice, oye, pues, ¿y si tú te vas para allá? Tú y tu esposa se van para allá. Doña Carlota, por supuesto, fascinada, una mujer de mundo, una mujer extremadamente preparada, muy interesada en el poder. Él no tanto, pero finalmente, bueno, son recibidos aparentemente entre vítores y fanfarrias. Ya después se darán cuenta que no era tal la realidad. Pero también en ese momento estamos luchando con el poder pagar las deudas, el que tenemos situaciones con España, con Francia, con Inglaterra. Y Benito Juárez, no es exactamente lo mismo, Mariana, efectivamente, hay una ligera diferencia entre un infarto agudo del miocardio que es fulminante y la angina, que son dolores muy severos por el deterioro y estrechamiento de la arteria, efectivamente. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando dentro del gobierno de la República cuando él anda haciendo todas estas labores previas a su mandato? Pues bueno, tenemos la presencia de Maximiliano, la presencia de Carlota, que van a ser estos dos personajes que nos hablan de este imperio que va a reinarse, de toda la remodelación del castillo y todas estas cosas hermosas, pero también de un proceso en donde ya éramos una nación bastante madura como para podernos de alguna manera gobernar solitos y seguíamos buscando esta parte de independencia. Y Benito Juárez estaba también batallando en el pago de las deudas con Francia, con Inglaterra y demás. Logra arreglar varias, pero Estados Unidos no logra estar de acuerdo. Y es cuando tenemos todos estos conflictos que hacen que él tenga que firmar uno de los tratados comerciales un poquito ríspidos para México, que sigue vigente de alguna manera hasta el día de hoy, pero que genera parte de las relaciones actuales que tenemos hoy con nuestro vecino del norte. Pasamos a la siguiente, por favor. Este va a ser uno de los tratados de un conjunto de 5 o 6 años en el cual se empiezan a firmar varios. Uno de ellos es el que trae a Maximiliano a México y otro de ellos es el que va a hacer que se muera, ¿no? Que es justamente el Tratado de Maclean Ocampo, que él empieza a firmar junto con Estados Unidos y algunos países del norte, en el cual permite el acceso a México a través de 3 puntos importantes, que va a ser la frontera norte a través de 2 puntos y el istmo de Tehuantepec, ¿no? Y entonces, obviamente, a los intereses del país del norte no le conviene que tengamos una monarquía en México. Y entonces la historia oculta nos habla de que muy probablemente parte del elemento de que
Benito Juárez se haya tenido que deshacer de Maximiliano de Habsburgo y de terminar con este periodo, digamos, de reinado, tanto de Maximiliano como de Carlota, amén de lo que haya pasado internamente con cada uno de ellos, que será parte de otra leyenda, marca también una situación muy tensa para un personaje como Benito Juárez. ¿Por qué? Porque si nos regresamos a la diapositiva anterior, hay que recordar que Benito Juárez es masón, pero ojo, Maximiliano de Habsburgo también lo es. Y hay reglas entre los masones a nivel mundial, y se dice que masón no mata a masón. Y entonces, ¿qué pasa con los hermanos cuando ocurren este tipo de traiciones? Pues que finalmente también hay un costo de esta traición. Y ahí es en donde nace la leyenda del envenenamiento de Benito Juárez, que muy probablemente fue envenenado. Sí, algo así, perro no come perro, efectivamente, chico. Ahí es en donde resulta que digamos, la consecuencia de que Benito Juárez haya tenido que asesinar en el Cerro de las Campanas a Maximiliano, pues fue justamente su propia muerte a través de un envenenamiento. Esa es una parte, esa es la historia moderna. Sin embargo, dentro del primer desenlace también hay una historia romántica por detrás. Y justamente respetando esta parte de que masón no mata a masón, ¿no? Y teniendo Benito Juárez cuidado de saber que Maximiliano además no estaba interesado realmente en el poder, sino la que lo estaba era su esposa, y ella ya se había ido a Europa porque había otro asuntillo que resolver por allá. Y que Maximiliano, si lo hubiéramos nombrado como parte del gremio antropólogo, él sería uno de los antropólogos más tempranos que tenemos formado, porque él cuando llega a México se enamora completamente de la cultura, de la comida, de la ropa y de absolutamente todo lo que representaba lo que hoy le llamamos el folclore mexicano. Y entre algunas de las cosas de las cuales se enamora, pues él se enamora de una mujercita que trabajaba en la casa de campo que tenían ellos, que es el Jardín Borda, que ellos lo utilizaban como casa de verano, ¿no? Que le llamaban también la Quinta de la Morenita. Obviamente ella no era soltera tampoco, por eso la historia no nos revela su nombre, pero la historia romántica nos dice que al momento de que los capturan para fusilarlos para el Cerro de las Campanas, pues se busca a alguien que se parezca un poquito a Maximiliano, ya saben que esta parte se nos da un poco, ¿no? El buscar a alguien que tenga algunos rasgos fenotípicos parecidos. Y entonces al que fusilan en el Cerro de las Campanas no fue a Maximiliano, sino fue a alguien que se le parecía mucho, ¿no? Junto con Miramón y con Mejía. ¿Y qué es lo que pasa con Maximiliano? Pues que Maximiliano se va a vivir feliz y contentito a Cuernavaca con esta morenita, funda familia y demás, ¿sale? Entonces, bueno, con esto cerraríamos la primera de las leyendas con este personaje maravilloso que nos enlaza a todo un periodo bastante complicado del país, pero también muy interesante a nivel político con este tratado, porque justamente por eso le puse a la imagen Estados Unidos, México y Austria, porque obviamente Austria no estaba muy metida en el tratado de MacLean Ocampo, en el tema de independencia, no convenía, pero pues bueno, este es un tratado que hasta el día de hoy nos sigue dando algunos frutos, ¿no? Y aquí ves en donde se cree que pasó sus últimos días Maximiliano, ya después de la muerte de Juárez. Esto es parte de los detalles del Jardín Borda en Cuernavaca, ¿no? La que sigue. Continuaríamos caminando, vamos caminando por la calle de Moneda y nos vamos a detener en la puerta de la entrada de Catedral para platicar de una de las figuras más hermosas y más famosas que tenemos y que también es marco de una leyenda. Nos vamos a mover unos años hacia atrás, nos vamos a ir hacia la época de la colonia, cuando la Plaza Mayor tenía una configuración un poquito más bajita que la de hoy. Sí teníamos la catedral, viéndola de frente. Del lado izquierdo tendríamos los portales de los mercaderes, que eran todas estas tiendas de los artículos más importantes. Acuérdense que todo se concentraba en la Ciudad de México. La Ciudad de México fue pequeña hasta en realidad los años 60 del siglo XX, que es cuando empieza la explosión urbana de manera muy, muy importante. Y del lado derecho tenemos el Palacio Nacional. A ver. No, los libros no mienten.
Los libros no mienten. La historiografía, es decir, la técnica para contar la historia, tiene que ver con los permisos del discurso oficial que a veces se dan y también la posibilidad del momento político que estemos viviendo. Y entonces, en los libros que empezaron a salir a partir del Bicentenario de la Independencia, podemos encontrar datos anecdóticos, entre los cuales encontramos esta parte, en la cual se habla de Maximiliano, de Carlota, de que no eran una pareja exactamente enamorada, ya cuando llegan a México, ya en realidad no se quieren mucho, ¿no? De hecho, cada quien llega con su amante y van a mantener al amante hasta el final, porque hay una incompatibilidad de caracteres importante. Maximiliano tiene otro detallito, pero eso es parte de otra leyenda. Y entonces, bueno, hay toda una serie de variantes dentro de... Sí, en el Cerro de las Campanas, efectivamente. Si les dije una burrada, perdonen. Pero Maximiliano Miramón y Mejía se supone que los fusilan en el Cerro de las Campanas en Querétaro, aunque está en duda de si fue o no Maximiliano por esta parte de la historiografía. ¿Sale? Entonces, sí tenemos ahí algunos datos. Algunos pueden ser un tanto cuanto curiosos, pero eso es parte de las leyendas, que podamos sacar datos que nos puedan parecer interesantes o incluso contradictorios a los dichos y hechos normales. A veces destapamos situaciones ya más basadas en la parte del hecho científico que rompen un poquito el corazón. Acuérdense que la idea de la formación de nación a la aparición de los héroes nacionales tiene justamente el fundamento de tener un ideal por el cual nosotros empezar a forjar una identidad. Y entonces había detalles de los personajes que era mejor mantener en privado. ¿Por qué? Porque eran demasiado humanos, demasiado terrenos, y entonces no convenían al discurso. Con el paso del tiempo, y eso es parte de lo que nos permite el Bicentenario de la Independencia, es consultar estos datos humanos no tan perfectos, pero que nos permiten acceder ahora sí al personaje de carne y hueso, ¿sale? Y dentro de estos están las historias, por ejemplo, de Miguel Hidalgo Costilla y de algunos otros más, que no eran tan heroicos como nosotros los queremos, pero que eran personajes que nos parecen mucho más humanos y entonces son mucho más reales. Y esto nos permite jugar justamente con los datos de la historia, jugar con los momentos históricos y a veces, ¿por qué no?, entender algunas situaciones que se han ido dando o del por qué aparecen personajes que aparentemente no tienen relación, ¿sale? Pero bueno, pasémonos a Catedral. Estábamos llegando a la puerta de entrada de Catedral. Nos vamos a remontar hacia finales del siglo XVII, principios del XVIII, cuando ya teníamos a la Nueva España en pleno, funcionando en lo que es la parte de lo que alguna vez fue Tenochtitlan, porque hay que recordar que Tenochtitlan, cuando el momento de la conquista, se decide que se arrasa la ciudad de Tenochtitlan y ahí van a vivir los españoles, y Tlatelolco es a donde se va a mandar a los indígenas, ¿sale? Para tenerlos con un poquito de separación. Y en la segunda catedral, que es la que nosotros conocemos, porque la primera era muy pequeñita, es en donde se va a llevar a cabo toda la liturgia hasta el día de hoy. Y entonces, bueno, en ese entonces la catedral, y hasta mucho tiempo después, contó con una techumbre de madera, ¿no? No estaba la bóveda de cal y canto que conocemos el día de hoy, que es obra de Manuel Tolsa, sino que estaba todavía este techo de madera, que a lo mejor lo hemos visto en algunas escuelas, en algunas iglesias en provincia, y el único espacio que estaba muy bien terminado, porque es muy chistoso la forma en la que fue creciendo la catedral en cuanto a su construcción, permitió que una zona muy de atrás, que es la zona de la sacristía, y del frente, que es justamente la parte del altar del perdón, fuera lo que estuviera mejor acabado, de cal y canto, como dicen los ingenieros y los arquitectos, y el resto tenía techumbre de madera. Y entonces, bueno, en el altar del perdón, que hasta el día de hoy sigue siendo el altar devocional que está vigente todo el tiempo y es en donde se hacen todas las liturgias, porque ya el altar mayor y demás ya es más bien para fiestas o ceremonias grandes dentro del culto católico. Pues bueno, este altar es un altar maravilloso barroco, hermosísimo, como todo lo que tiene al interior la catedral. Hay que recordar que en los 250 años de construcción, pues bueno, en las fachadas tiene N cantidad de estilos arquitectónicos, por eso elegantemente le decimos ecléctica,
pero hacia el interior tenemos un poco más de definición y el que gana por mayoría va a ser el barroco de los retablos, sobre todo de las capillas y de los altares principales. Le cambiamos a la siguiente, por favor. Y entonces, bueno, cuenta la leyenda que todas las mañanas, antes de que empezara este bullicio de los personajes que se dedicaban al comercio y a la vida económica del país en los portales de mercaderes, así era como estaban en el siglo XIX. O sea, y que imagínense todo lo que ha crecido nuestro hermosísimo centro, ¿no? Y esto ya es más para acá de la historia. Entonces, empiezan ellos a trabajar, pero obviamente hay liturgias que se tienen que hacer. ¿La que sigue? Hay personajes que aparecen y que están activos dentro de la economía. Aquí podemos ver dos locales, ¿no? Con sus dependientes y dos de los clientes que pudiéramos estar viendo en estos portales de mercaderes que teníamos en ese momento, que también servían un poco como portales de peregrinos para la catedral. Entonces, en este espacio donde la vida económica del país estaba muy, muy prendida, antes de comenzar sus labores, los comerciantes, muchos de ellos iban a catedral, escuchaban misa de 6 de la mañana y a partir de ahí, bueno, ya se iban, abrían los ultramarinos, las tiendas y demás, y empezaba su vida comercial y la vida laboral que ellos tenían. Y entre ellos había dos amigos, los dos se dedicaban a los ultramarinos, pero uno de ellos era muy celoso del otro, ¿no? ¿Por qué? Porque Ismael, vamos a ponerle un nombre a este personaje, Ismael era un hombre que era extremadamente alegre, con todo mundo se llevaba bien, era también un hombre muy, muy piadoso, muy observador de toda la regla religiosa, y además él gustaba de ir todos los días a misa y al terminar la misa besaba los pies del Cristo y entonces ya se sentía listo después de depositar la limosna para irse a trabajar. Y entonces, bueno, su amigo, un hombre muy rencoroso, muy envidioso, observaba todos los días este ritual y decía, ay, ya llegó este, ¿no? Ya va a empezar ahí con sus cosas. Y ya va a hacer alarde de que tiene mucho dinero y ahí lo va a dejar. Y a veces los celos, las envidias empiezan a maquinar cosas muy turbulentas en nuestra mente. Y se le empieza a ocurrir la idea de que, ¿qué pasaría si Ismael desaparece? Si los dos se dedican a los ultramarinos y la competencia se va, pues entonces yo ya tengo el camino libre y entonces pues mi fortuna se va a incrementar. Y entonces empieza a idear una forma de asesinar a Ismael, pero obviamente que no se vea que es un asesinato, ¿no? Para que pues nadie lo note y entonces él sea el héroe. Y entonces empieza a observar la rutina que tiene Ismael cada mañana. Llega, se sienta. Básicamente, como muchos de nosotros cuando vamos a algún lugar, nos sentamos en el mismo lugar o casi en el mismo lugar. Y la rutina era un poco la misma, ¿no? Y se da cuenta que todos los días siempre le da un beso en el empeine de los pies del Cristo. Y entonces dicen, ¿y qué pasaría si le untamos algo ahí a los pies, la que sigue, para ver si desaparece? Imagínense la escena en este espacio hermosísimo barroco. Ay, ¿qué nos fue la imagen? Bueno, aquí ya nos dieron el close-up de este hermosísimo Cristo negro, en donde tenemos todo este espacio dedicado a la Virgen María, junto con todos los elementos cristianos que no vamos a tocar ahorita en la parte de la leyenda, pero sí estar enfrente de este altar con el Padre dándonos la misa ahí enfrentito, como básicamente tenemos esta foto que lo captaron en un muy buen momento. Y bueno, el Cristo lo mueven, pero casi siempre está ahí, en ese punto, a la derecha del altar. El altar del perdón, para que lo ubiquemos, es la parte de atrás del coro. La catedral es una de las pocas iglesias que no tiene coro alto en la parte de arriba entrando, sino que más bien es un cuadro en la parte central, hermosísimo, con dos grandes órganos, que ocupa la nave central. Y entonces, bueno, el cierre o el inicio del coro es el altar del perdón, que es lo que tenemos directamente entrando en catedral, ¿sale? Y obviamente esta nave central está bordeada por un conjunto de columnas, son columnas cuadrilobuladas, son columnas extremadamente robustas para poder sostener todo el peso y todo el volumen del edificio, y esto permite pues que alguien fácilmente se pueda ocultar detrás de una de ellas.
Y entonces así se la pasaba este hombre celoso y envidioso, escondido detrás de la columna, viendo toda esta rutina que hacía Ismael. Y ahora sí le cambiamos, por favor. Y entonces, bueno, se da cuenta que pues el Cristo está bastante accesible y decide colocar una sustancia venenosa a la que sigue, justo a los pies, ahí cerquita del clavo, ¿no? Y entonces, en ese punto que era muy accesible porque los pies del Cristo estaban mucho más estiraditos, ¿no? Como los vemos aquí en la foto. Tenemos aquí, dale un clic más, tiene un cuadrito. Ahí está. Entonces, ahí es en donde le coloca el veneno a este hombre sin que nadie lo vea. Y se oculta detrás de la columna para ver cómo va a caer redondito Ismael después de darle el beso, porque obviamente se le van a impregnar los labios y demás. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Ismael se levanta, pone la limosna en la caja de limosnas, pero cuando le va a dar el beso al Cristo, en ese entonces el Cristo no era negro, el Cristo era blanquito, como todos los Cristos que llegaban, sobre todo los del siglo XVII, que eran Cristos de caña, como este, y que eran blancos, ¿no? Digamos de etnia blanca. Y entonces, cuando él le va a dar el beso, el Cristo recoge aún más los pies, pasamos a la siguiente. Es uno de los Cristos que tiene los pies muy recogidos, muy, muy recogidos. Como aquí sí podemos observar en el ángulo de la foto. Y inmediatamente el Cristo se tiñe de negro, ¿no? Porque el veneno hace que la figura se tiña completamente de negro. Obviamente, al ver esto, tanto Ismael, pues obviamente se saca de onda y dice, uy, ¿qué pasó, no? La gente que está ahí en el lugar escuchando misa junto con ellos también se sorprende mucho, pero el que se postra a pedir perdón ante el Cristo, como está esta figura que tenemos aquí, y confiesa su crimen, pues es justamente este hombre celoso y envidioso, y le pide perdón a Ismael, y a partir de ese momento no se le vuelve a ver más dentro del ámbito comercial. Él desaparece al menos de la ciudad. Y entonces, bueno, Ismael jamás se entera, jamás se entiende a ciencia cierta bien a bien qué pasó con él, pero lo que sí sabemos es que finalmente Cristo no permite que se envenene porque era un hombre justo, era un hombre piadoso que cumplía con todo lo que siempre se le pide y era un hombre además muy generoso a nivel comercial. Entonces, bueno, con esto cerramos nuestra segunda leyenda. Salimos de catedral, vamos a empezar a caminar un poquito por las calles de lo que sería Brasil. Imagínense que estamos caminando sobre Brasil. Creo que no tengo el control, ¿verdad? No tengo el control de la computadora. Espérame, no te me adelantes, todavía no llegamos. Y entonces vamos caminando sobre Brasil. Vamos a caminar aproximadamente 2 calles hasta llegar a lo que son los portales de lo que le llamamos los portales de Santo Domingo, que es la Plaza Doña Josefa Ortiz de Domínguez, para que nos ubiquemos un poquito. Estamos en la mera esquina, enfrente tengo los portales de los escribanos, enfrente tengo la Secretaría de Educación Pública, hacia el norte tengo Santo Domingo, pero lo que me interesa está más bien sobre la calle de Cuba. Estamos en la mera esquina de Brasil y Cuba. Y entonces aquí vamos a hablar de esta mujer, una mujer controvertida, una mujer que muchos la tratan de traidora y otros la consideramos una mujer de su época, una mujer muy importante. Como en todas las épocas, el papel de la mujer a veces se le ha sometido, anulado y demás, no por lo que haya pasado en su vida, sino por el discurso histórico del personaje ante la historia de todos los demás. Que esto es parte de la historiografía del discurso permitido, ¿sale? Y a veces solamente podemos saber o podemos difundir cosas del personaje, no necesariamente ciertas todas, de lo que creemos o de lo que es conveniente para el discurso reinante. Pero entonces vamos a platicar un poquito de esta mujer. ¿Quién fue esta mujer? Igual ante los hechos del segundo aniversario de la independencia, del 200 aniversario de la independencia de México, pues nos permite poder trabajar un poco más con la información y ya poder rescatar al ser humano y poder en realidad también discutir desde un punto de vista más maduro qué era lo que estaba pasando.
porque somos muy nacionalistas, nos gusta mucho hablar de nuestro México y hablar de que los españoles eran los malos y los indígenas eran los buenos, pero se nos olvida distinguir que en este momento, cuando vamos a tener el contacto, México como tal, como nación, no existe. México va a surgir a partir de la guerra de independencia después de 1821, cuando adquirimos el nombre y demás y un montón de eventos que van a hacer que nos definamos como México. Pero en este momento, cuando Cortés está llegando a México, la que sigue, que Cortés escucha las historias de las dos expediciones anteriores, una de ellas bastante mal lograda, que les dicen que cuando vean tierra, que no desembarquen directo, sino que vayan costeando y vayan hacia el norte para encontrar tierras más amigas o más amables. Él va a ir costeando, porque acuérdense que ya los mayas nos habían visto, ya la historia de que había unas montañas humeantes por ahí llegando y que probablemente el mito del retorno de Quetzalcóatl y demás ya estaba presente en Mesoamérica. Ya en ese entonces Moctezuma II ya lo tenía muy claro, ya sabía que algo estaba pasando, que alguien estaba viniendo y al cual pues había que tenerle respeto, ¿no? No necesariamente que haya sido este miedo exacerbado, pero pues sí, siempre todo lo desconocido genera un poco de duda, un poco de miedo. Pues bueno, Cortés empieza a llegar, empieza a bajar, y en la ciudad en donde establece el contacto y donde va a recibir los primeros regalos va a ser aquí. Esta es la ciudad de Zempoala, en Veracruz. ¿Sale? Forma parte de las ciudades totonacas, que es en donde él va a establecer el primer contacto y la primera alianza con los habitantes de tierra firme. Y entonces aquí va a ser en donde él recibe este regalo que se le otorga a cualquier visitante. Eso es una costumbre muy de México, es una costumbre de arraigo prehispánico en el cual cuando tenemos un invitado digamos, de rango importante o que consideramos importante, se le ofrece un regalo, ¿sale? Entonces, dentro de este regalo, obviamente van los materiales que produce la región, o si esta región cobra tributo a alguna otra cercana, también van los mejores materiales. Pero dentro de este grupo de regalo vienen 20 mujeres jóvenes, ¿no? Y él, Hernán Cortés, recibe a las mujeres y las reparte entre su gente. Él no se queda con ninguna, como a veces hemos creído que fue gandalla y se las quedó todas, ¿no? No, no, él no se queda con ninguna. Después va a reconocer la valía de Malinche, ¿no? Porque se va a dar cuenta. Hay que recordar que antes de que llegue Cortés tenemos dos expediciones previas y en la primera de ellas, que es de la que menos se sabe, lo que sabemos es que naufragan, pierden la batalla y solamente quedan dos sobrevivientes, Jerónimo de Aguilar y Guerrero, ¿no? Y Guerrero se integra completamente a los mayas, se vuelve cacique, aprende la lengua, se mimetiza con la población, pero Jerónimo de Aguilar no. Él, en el momento que ve la presencia de los españoles, busca retornar, retornar y retornar, y se une a las filas de Hernán Cortés, y él va a ser el primer punto de traducción entre el maya y el español. Pero estamos en un lugar en donde ni hablan maya ni hablan español. Aquí hablan totonaca. Y entonces ahí aparece justamente la importancia de la Malinche. Malinche empieza a traducir del totonaca al maya, ¿no? Porque parece ser que era una princesa. No está claro, digo, se han manejado diferentes teorías. Se dice que era Zoque, que es como pariente de los mayas, que era maya o que era incluso totonaca, ¿sale? El caso es que mexica, eso sí tenemos claro que no es, ¿vale? Para que vayamos guardando esta información. Y entonces, bueno, ella empieza a hacer una traducción del totonaca al maya y Jerónimo de Aguilar la hace del maya al español. Por eso se dice que la conquista de México se hace a través de la traducción y a veces se dice que hay un traductor traidor, porque a veces el traductor, y yo creo que los que hablamos varias lenguas, cuando tenemos un sistema de traducción, de repente decimos, no, no fue eso exactamente lo que dijo, ¿no? Y por eso en la diplomacia se busca que sean los lenguajes con la mayor precisión los que sean utilizados para justamente acuerdos, como es el caso del francés. El inglés no se utiliza en la diplomacia para nada, se utiliza en los negocios, porque justamente es como ambiguo, ¿no? Le falta como contenido a ciertos elementos de sus palabras. Entonces, bueno, al momento de que él ve esta posibilidad de tener una traductora que le ayuda, porque además
la Malinche no nada más hablaba maya y totonaca, sino que parece ser que hablaba náhuatl y hablaba alguna otra lengua de la época. Pues bueno, se empieza a preguntar, bueno, ¿quién es esta mujer en realidad? Porque no es que sea común también que sean políglotas en la época prehispánica y que además tenga tanto dominio también de lo que era el manejo de lo que sería la realeza prehispánica o del manejo diplomático prehispánico. Y entonces, bueno, resulta que Malinche es hija de un, digamos, príncipe prehispánico que se muere, la mujer se queda viuda y se vuelve a casar y en segundas nupcias, pero obviamente el cargo ya no lo conserva. Ella viene a menos junto con el marido, es en una comunidad muy pequeña y aprovechan un poquito para hacer lana, ¿no? Que se oye un poquito cruel, que una niña más o menos de la edad de la Malinche muere para suplantar el cadáver y a ella venderla en el mercado de esclavos. Y de esa manera hacerse de unos recursos. Digo, también cabe entender que la Malinche pudiera estar un poquito enojada, ¿no? Con la familia, un poquito resentida. Pero bueno, el caso es que esta mujer desde muy chiquita había estado preparada para estar dentro de ese ambiente, ¿de acuerdo? Porque era ese el ambiente de su familia hasta el fallecimiento de su padre. Entonces, por eso es una mujer políglota, es una mujer que sabe moverse en el entorno político de su época y además es una mujer que tiene que sobrevivir. Y si tiene las herramientas, lo que hizo la Malinche fue sobrevivir y adaptarse a su época, como ahorita todos nos estamos adaptando a la cuarentena, que no, ¿no? Que estamos aprendiendo a estar en este mundo virtual, estando cercanos, pero a la vez resguardados y protegidos. Entonces, la Malinche como mujer de su época va a ayudar y también, ¿por qué no va a defender sus propios intereses? ¿Por qué? Porque ni mayas ni totonacas son aliados de los mexicas. Los mexicas tenían una gran cantidad de enemigos dentro de las grandes naciones que había en ese momento. Eso es algo que no debemos de perder de vista y que Cortés va a utilizar de manera magistral justamente en el devenir y el entrar hacia tierra firme, ¿no? Tan es así que es inteligente que, bueno, lo primero que hace es hundir los barcos, ¿no? Que tiene una doble situación porque, bueno, él era perseguido, la misión ya se la habían cancelado y él decide por sus pistolas venirse y de ahí la necesidad de escribirle al rey con tanta salamería para poderlo convencer y mandar el quinto real y un montón de cosas que justificaran el que él estaba haciendo acciones de conquista para la corona. Y entonces, bueno, la Malinche va a acompañar a Hernán Cortés y obviamente, como cualquiera de su época y como cualquiera que está sobreviviendo, pues también va a reconocer sus emociones, porque vamos, si pudiéramos decir es que el México prehispánico era, no sé, lo mejor o más unido a la actualidad y sobre todo en comparación con los españoles. Pues depende. América Latina somos muchísimos y nos queremos muchísimo, pero cada uno defiende sus raíces porque nos diferencian en ciertos aspectos. Y entonces eso pasaba, ¿no? No todos eran amigos, ¿no? Algunas naciones eran simplemente respetuosas las unas con las otras, pero obviamente la habilidad de Cortés de ir jalando a los guerreros de los diferentes grupos e ir amasando, digamos, este volumen de gente, porque si lo hubieran hecho con puros españoles, pues con 500 personas no se logra conquistar Tenochtitlan, pero sí sumando gente, sumando estrategia, conociendo a la zona y entendiendo cómo se manejaban y cuáles eran los conflictos internos. Y ahí es en donde viene la importancia de esta mujer. ¿Cambiamos? ¿Cambiamos a la que sigue? Entonces aquí la vemos en una alegoría de las muchas acuarelas que tenemos de la época, en donde están las mujeres siendo obsequiadas, ¿no? Como parte de un tributo. La que sigue. Aquí ya la vemos en este importante papel que va a hacer que ella se pase mucho tiempo cerca del propio conquistador. ¿Sale? La que sigue. Es una mujer que entiende de leyes, entiende de culturas y demás. Y bueno, aquí Diego Rivera la pone un poco como Frida en el mercado de Tlatelolco, en esta parte que tiene tanto del lado izquierdo el área de medicina como del área derecho las carnes comestibles y demás. Pero como esta mujer importante o esta mujer de Estado que de alguna manera llegó a ser en su momento. ¿De qué más es símbolo la Malinche? ¿La que sigue?
Obviamente, el contacto, la presencia, la relación, pues hace que surja el amor entre estos dos. Lícito o ilícito, eso ya no nos toca juzgarlo. Sabemos que Hernán Cortés era de ojo alegre, ¿no? Y ella es una mujer, y las mujeres somos muy enamoradas, sobre todo cuando le tenemos respeto al hombre y nos impone. Y entonces, bueno, pues estos dos caen rendidos. Y aquí se va a forjar algo bien interesante. La que sigue, por favor. Aparece el mestizaje. En este otro mural de Diego Rivera, en donde vemos un poco más la fisonomía que se pudo haber comentado de Hernán Cortés, en el que se dice que tenía ya los efectos físicos de la sífilis, pues bueno, vemos detrás del güerito, porque Hernán Cortés es el jorobado de rojo, vemos detrás de su perro y de los comerciantes, bueno, vemos a una mujer que está escondiendo la cara detrás de la espalda de este hombre rubio que está haciendo la transacción con Hernán Cortés. Ella es la Malinche y viene cargando a Martín Cortés, que es el fruto de la relación de ellos dos y que se dice que era un indígena de ojos claros, ¿no? Que esa es parte del mestizaje. Aquí cabe señalar también que yo no sé si Hernán Cortés era por facilitarle la vida o qué onda, pero con su esposa, que era mi tocaya, doña Isabel, la española, también su hijo se llama Martín, ¿no? Y cuando se los trae para México, se los trae para la Nueva España, la tocaya curiosamente muere al poco tiempo de llegar al país, quién sabe por qué, ¿verdad? No conocemos causas ni situaciones que pudieran andar suscitando este tipo de relaciones, probablemente es que no le sentó el clima, ¿no? También no le pudo haber sentado alguna otra cosa de la actividad de Hernán Cortés, pero bueno, el caso es que su esposa oficial fallece y esto ya le da como la posibilidad de tener un poquito más abierta la relación con la Malinche. Y obviamente, bueno, pues va a procurar a esta mujer, la que sigue. Se van a tener mucho afecto y obviamente también hay que ponerle casa. Y entonces, si nosotros volteamos a la calle de Cuba, en el número 95, vamos a encontrar que hay una primaria. Esa primaria era la casa en la ciudad o en la Nueva España de la Malinche, ¿de acuerdo? Obviamente también está la casa de Coyoacán, que muchos la han de conocer, que ahorita tiene algunos problemas de deterioro que requiere mantenimiento, pero esta es la casa de la Malinche aquí en la ciudad. Aquí es en donde se cree que al menos Hernán Cortés la visitaba, no necesariamente que hayan vivido juntos aquí. Ya cuando muere doña Isabel, que ya se hace un poquito más legal el tema, sí, se mueven tanto aquí como en la casa de Hernán Cortés, que es donde estaba el Monte de Piedad, pero este va a ser el espacio que él le designe a ella y a su hijo, ¿sale? Y aquí es en donde ellos reciben pues todos los elementos de la parte del afecto de Hernán Cortés y también del fruto de trabajo de la Malinche. Pero entonces platíquenme, ¿por qué decimos malinchismo? Si hablamos de Malinche, ¿a quién traicionó? ¿Quién me platica? Se nos cayó el chat. Bueno, ¿por qué? No, a ver, efectivamente, Rosa, nadie. En realidad no murió, digo, no, no traicionó absolutamente a nadie, porque justamente siendo culturas diferentes y siendo culturas antagónicas, lo que se hizo fue defender el bien mayor por el bien menor. Y en este caso, la gran cantidad de los pueblos o de las naciones indígenas que teníamos en ese momento vigentes, pues estaban un poquito cansadas de los mexicas, del poder y del sometimiento que los mexicas hacían de ese momento, ¿sale? Entonces, en realidad, quienes conquistaron a los mexicas no necesariamente fueron del todo los españoles, ¿eh? Tenemos una conquista interna con apoyo externo, con una, digamos, visión de la batalla diferente, y esto permitió que finalmente cayera México Tenochtitlán, que cayera el imperio mexica, y entonces, bueno, poder hablar de una serie de situaciones, y surge.
dentro de todas las historias y dentro de todos los personajes, esta gran mujer que en los últimos años está siendo reivindicada, que se está poniendo en su justo valor dentro de la historia, como decía la señora Lourdes Muciño. Esta es de las mujeres que no necesariamente sale bien parada en la historia, pero que empieza a recuperar esta parte de la importancia. Y bueno, pues con esto terminamos nuestro tour de leyendas. Espero que les haya gustado, ¿no? Vuelvan pronto, nos encantará verlos en vivo y en directo a todo color recorriendo nuestras calles y conociendo parte también del folclore, que es caminar por nuestras calles de noche en el centro cuando la visión que tenemos del espacio es totalmente diferente. Muchísimas gracias. ¿Ya? Bueno, pues la imagen. ¿A dónde? Doña Lourdes. Ayúdame. ¿Me ayudan? Hola, hola. Pues bueno, Ahora sí pues ya caminamos por el centro histórico, inclusive nos diste datos de algunas calles. Espero que haya sido del agrado de nuestros 129 participantes. En los tours reales, en los tours que hacemos en vivo y a todo color, se cuentan más leyendas. Sí. Nos quedaron pendientes muchas, como la casa de la tía Toña, la Panchita, el Callejón del Diablo, la casa de don Juan Manuel, la calle de la Quemada, el Hospital Juárez y la Planchada, la plaza del difunto ahorcado. Y bueno, pues como yo decía en un principio, la Ciudad de México nos da para muchas historias, muchas leyendas, muchos mitos, muchas cosas. Espero que haya sido del agrado de ustedes. Si hay preguntas, por favor, háganlas. Isabel con mucho gusto las va a contestar. ¿Las tenemos, chicos? ¿Hay preguntas? A ver, Isabel, ahí en el chat hay algunas preguntas. A ver. Yo no veo aquí. Sí, sí, la idea es esa, que nos entretengamos un poquito con la cuarentena, pero que además no nos desconectemos, porque vivimos en una realidad que ya cambió. ¿Dónde puedes encontrar esas historias? Le paso la bibliografía completa a la licenciada Muciño para que les haga llegar las fichas. Sí, yo creo que sí, Cela. Estaría padrísimo que vayamos. Son varios libros. Les busco las fichas y se las paso para que los tengan. Todos son de los que salieron ya después del Bicentenario, son de estos libros con historias cortas y con hechos históricos, porque la gran mayoría ya no son historias como tales, ya no es el recrear una historia, sino es retomar hechos históricos de personajes reales a través de elementos de su propia vida, ¿no? De su vida personal. ¿Cuánto el paseo de Cantinas? La próxima semana. Cantinas la tenemos el próximo 11 de marzo. Mayo, perdón, 11 de mayo. El día 8 tenemos Tenochtitlán y los mexicas, así como para ir de la mano con esto que hablamos, que habló ahorita Isabel de la Malinche. Bueno, pues es como la continuación. Qué bueno que haya sido del agrado de todos ustedes. Estamos recibiendo comentarios muy, muy positivos. Muchas gracias. Si les gustó por esta vía, ahora imagínense caminar por el centro histórico. Este tour normalmente se lleva a cabo a las 7 de la noche. Como bien dijo Isabel, cuando ya no hay ambulantes, cuando ya no estamos con gritos. Tenemos un centro histórico muy ruidoso, cuando ya no hay vehículos circulando. Y bueno, pues qué bueno que haya sido del agrado de todos ustedes. Los esperamos el próximo viernes 8 a las 6 de la tarde para hablar de la Gran Tenochtitlán y los mexicas. Esa raza guerrera, esa raza que nos hace sentir muy orgullosos de ser lo que somos. Y bueno, pues muchas gracias a todos ustedes. Nos vemos el próximo viernes a las 6 de la tarde. Isabel, muchas gracias, un placer, un abrazo, mi agradecimiento y muchas gracias a todos. Hasta luego, Hasta luego. buenas tardes. Buenas noches. Hay más preguntas. A ver, Isabel, por favor. ¿Cuántas exposiciones tenemos? Varias. Ya les irá pasando la licenciada Muciño el calendario. Van a ser lunes, miércoles y viernes a esta misma hora, a las 6 de la tarde, para que nos tardemos 6, 7, ¿no?
que estemos todos un ratito aquí en la tardecita, echándonos un cafecito también en casa. Efectivamente, Mexinca también termina el tour de leyendas con una cenita maravillosa, en un lugar también bien interesante. Ya si me mandan sus preguntas por correo, con mucho gusto les mandamos la programación, los itinerarios detallados. Y pues ya una vez que pase esto, reanudaremos nuestros recorridos por el centro histórico. Y bueno, pues en la grata compañía de Isabel, algunos, otros tenemos a otras personas muy profesionales, Sí, claro. que nos hacen pasar momentos mágicos. Exactamente. Ya por ahí les puse mi correo electrónico. Yo de todas maneras les llego los libros a la licenciada Musiño para que se los pase porque ellos tienen su correo. Y entonces, bueno, pues para que tengan ahí algunas referencias, ¿vale? Una cena en un panteón. Sí, cómo Sí, en no, San tenemos Fernando a veces se puede. el Panteón de San Fernando. Así es. Sí se puede. Sí lo Se tenemos pacta. y es también muy interesante. Sí. Un lugar muy bonito. ¿Más preguntas, chicos? ¿Me ayudan? No. ¿Hay más Nada más preguntas? quiere la bibliografía. Prometo en un ratito se la paso a la licenciada Musiño. Y también les comento, vamos a tener también la historia de la Torre Latinoamericana, que creo que ya se los había yo comentado. Vamos a hablar de los tranvías turísticos, las rutas que se tienen aquí en el centro. Vamos a hablar también de algunos otros establecimientos que tienen muchos años y muchas historias. Vamos a hablar de las artesanías, porque aquí en la Ciudad de México se venden unas artesanías maravillosas. Bueno, pues aquí encontramos la concentración de las artesanías de casi toda la República, que nos llegan directo de las casas de los artesanos. Les vamos a mostrar cómo es que se hacen algunas piezas, por qué llegan a adquirir estos valores y cómo algunas han sido premiadas en ferias y eventos internacionales. Bueno, pues, por favor. No es que no lo ven. Sí, claro, pueden organizar todas las visitas grupales, o lo podemos superar desde 10, 15 personas, claro que sí. Podemos organizar el tour de leyendas, el tour de cantinas, el tour de conventos. Hay muchas cosas. La Ciudad de México nos da para mucho, ¿eh? Para mucho y combinado. Las tarifas, estamos ahorita en eso. Con mucho gusto se las pasamos en estos días, cualquiera de estos días, pero son tours de bajo costo, ¿eh? Tenemos que recotizar ahora las cenas, porque ahora pues los establecimientos, las nuevas normas nos dicen que desde en medio de 2 mesas debe de haber una vacía y bueno, estamos en un proceso, hoteles, restaurantes, tours, transporte, todo. Muchas cosas todavía no están definidas. No, y vamos a regresar poco a poco y con medidas. Así Y sí, es. sí se puede hacer en inglés. Sí, por supuesto. Por supuesto que pueden ser en inglés. ¿Qué otra pregunta? A su correo les va a llegar la invitación del tour del día 8 de mayo, que es este viernes, que de alguna manera es la continuación de este tour porque vamos a hablar de los mexicas. Sí, no. Es en la misma zona, pero no. Bueno, ok. Ok, ya Bueno, básicamente. pues muchas gracias a todos. Saludos. Jesús, te estoy viendo ahí en la cámara. Hola, Hasta hola. luego, muy buenas tardes. Y dejen sus correos y con mucho gusto se les manda la información. Muchas Sí. gracias.